La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... Aquí va la radio... Podcast. Siempre. Estás escuchando el Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. En el Abierto de este martes, hoy es 27 de agosto, saludamos a Víctor Lapuente. Hola Víctor, buenos días. Muy buenos días, José Luis. A Gonzalo Velasco. Hola Gonzalo. Hola José Luis, ¿qué tal? Y está entrando a todo correr en este estudio Yolanda Gómez. Hola Yolanda, buenos días. Hola, buenos días. Mira, te voy a dejar tiempo de que te sientes tranquilamente, porque mira, lo primero que vamos a hacer, es verdad que hay un asunto sobre todo que cruza la agenda de este martes, que es la inmigración, no solo por las reivindicaciones que hacen desde Ceuta y Canarias, sino también por el inicio de esa gira y la expectativa que intentaremos hablar sobre de ello esta mañana, con la que el presidente del gobierno concreto afronta esa gira que va a hacer por 3 países de África y con la que retoma el curso político una vez que participe en la Moncloa dentro de una hora en el primer Consejo de Ministros de esta nueva temporada. Pero antes vamos a ir a Francia por un asunto que nos ha llamado mucho la atención. Lo comentábamos antes a las 8 en París. Está nuestra compañera Lucía Riera. Hola Lucía, buenos días. Hola, Sastre, buenos días. Contamos aquí, de hecho hubo una gran expectación, muchísima atención de toda Europa para saber qué ocurría en las legislativas francesas ante la posibilidad que pronosticaban la gran mayoría de las encuestas de que ganara la extrema derecha. Eso, sin embargo, no fue así. La victoria fue para un Frente Popular de izquierdas y ahora corresponde la tarea de designar un nuevo gobierno. Y lo que ocurre, Lucía, es que Macron no designa a una primera ministra de izquierdas. Exacto, sí. La izquierda pues ha visto como un grave ataque a la democracia esta decisión de Macron de descartar su propuesta, que es la de un gobierno en minoría, llegando a acuerdos puntuales con otras fuerzas políticas y dirigido por Lucy Casté, que es su candidata de consenso. Macron, como decíamos, ha cerrado la puerta a esta posibilidad. Lo hizo ayer al terminar su ronda de consultas con los partidos. Unas reuniones que parecen haber sido una pantomima, porque en realidad el presidente nunca tuvo la intención de aceptar la propuesta del nuevo Frente Popular. Esta alianza, que la forman socialistas, ecologistas, comunistas y la Francia insumisa, fue, como decías, la fuerza más votada en las elecciones que terminaron el 7 de julio, pero ninguno de los 3 bloques que salieron de las urnas obtuvo una mayoría clara para gobernar, y para Macron, según dice, pues es primordial lograr un ejecutivo de consenso que no vaya a ser tumbado en una moción de censura, y eso es precisamente lo que ocurriría con un gobierno del nuevo Frente Popular. Sería vetado, por supuesto, por la ultraderecha de Marine Le Pen y Bardella, pero también por el centro macronista. El primer ministro en funciones, Gabriel Attal, dio un mensaje a su grupo rechazando la propuesta de un gobierno de la izquierda, incluso aunque este no incluyera miembros de la Francia insumisa, que era en principio el escollo que les planteaba. Por eso el líder de los insumisos, Jean-Luc Mélenchon, lanzó un órdago, ofreció un gobierno de Casté sin presencia de la Francia insumisa, pero esto tampoco ha sido suficiente, y es que al campo macronista lo que le parece peligroso es el programa del nuevo Frente Popular. Un programa que, entre otras cosas, pues promete derogar la medida estrella de Macron, la reforma de las pensiones aprobada por decreto, que recordaréis que desató grandes movilizaciones el año pasado. La izquierda entonces está indignada, quiere boicotear estas nuevas consultas y han llamado a la movilización popular, avisando también de que van a censurar cualquier extensión del macronismo. Hace un rato ha estado Lucy Casté en France Inter, ha dicho ahí que está preocupada, que está enfadada, y ha criticado que el presidente de la República quiere ser presidente, primer ministro y jefe del partido al mismo tiempo y componer el gobierno de sus sueños. La Francia insumisa va un poco más allá. Ha vuelto a evocar la moción de destitución con la que ya había amenazado hace unos días al presidente por negar el resultado electoral. Y Macron, mientras tanto, pues lo que hará es iniciar hoy mismo una ronda de consultas, ahora sí la de verdad, y en el comunicado del Elíseo se adivinan un poco sus intenciones. Convoca solo a partidos y personalidades con experiencia en el servicio al Estado. Esto entonces deja fuera a la Francia insumisa o a la ultraderecha, o sea que básicamente ya solo va a discutir la formación de gobierno con el centro y con la derecha, porque los ve más capaces de alcanzar alianzas, porque, como decimos, pues la mayoría absoluta no la tiene nadie. Y sin que se puedan repetir las elecciones antes de un año de las anteriores, el escenario que deja Macron entonces es el del bloqueo institucional, y lo que ocurre es que alargar este bloqueo tiene un alto coste, además del deterioro institucional, por supuesto, que es el económico. El país cuenta con apenas unas semanas para elaborar los presupuestos de 2025 y además el nuevo gobierno que tome las riendas debe presentar a Bruselas en menos de un mes un plan para corregir su déficit público, que al cierre de
2023 casi duplicaba el límite que marcan las normas europeas. O sea que el país puede entrar en una especie de parálisis o de bloqueo político, como tú misma dices, porque no hay tiempo, no hay límites en los que Macron pueda acabar esta nueva ronda de consultas a la que la izquierda no es que no vaya a participar, es que tampoco va a ser llamada por Macron y por tanto no sabemos cuánto puede durar esto, Lucía. Eso es, una vuelta al cole, digamos, excepcional, con un gobierno en funciones que va para largo. Pues Lucía, iremos hablando a lo largo de estos días según vayan llegando novedades de París. Un abrazo. Hasta luego. Fueron, Víctor, aquellas elecciones legislativas en las que toda Europa fue a mirar precisamente porque ganó la extrema derecha la primera vuelta. Los sondeos daban por hecho, la victoria en una segunda vuelta. Se hablaba incluso de cohabitación con Macron en la presidencia de la República y, sin embargo, un primer ministro de la extrema derecha. Luego, este Frente Popular acabó ganando. Es verdad que no tiene la mayoría parlamentaria suficiente, pero parece que Francia se encamina a un bloqueo, en fin, muy llamativo. Sí, no lo parece, sino que lo es, ¿no? Sí. Y qué bonitas imágenes, José Luis, nos han llegado de Francia este verano, ¿no? La derrota inesperada de Le Pen el 7 de julio y luego los Juegos Olímpicos. Pero acabada esta tregua olímpica, volvemos a la cruda realidad de la parálisis estructural de la política francesa. La paradoja que yo creo que pues a muchos expertos les preocupa es que por una parte tenemos el Parlamento en Francia más votado de la historia en lo que llevamos de siglo, ¿no? Con más del 60% de participación. No se alcanzaba estas cifras de concretamente el 67% desde los años 90. Es decir, tenemos una ciudadanía francesa que no está desencantada con la política como hace 10 años, cuando apenas un 40%, 4 de cada 10 franceses participaban en las elecciones. Es decir, la población vuelve a estar metida en la política, vuelve a estar interesada, pero corre el riesgo de decepcionarse con la clase política, porque esa mayor participación pues no se corresponde con una mayor colaboración entre las fuerzas políticas, sino exactamente lo contrario, más incapacidad para llegar a acuerdos. Está claro que el Frente Popular es de todo menos un frente de políticas ni de políticos, no tiene propuestas consensuadas, ni tan siquiera candidatos, les ha costado mucho, pero bueno, al final más o menos se han ido poniendo de acuerdo en algunas cuestiones, y ahora la cuestión en este veto de Macron es que yo me pregunto, es una pregunta abierta, es que no sé si ha vetado Macron a esta candidata a primer ministra, o ha sido la Unión Europea, o han sido incluso los mercados financieros, ¿no? Porque en boca al menos de alguna agencia de calificación como Moody's, pues han ido advirtiendo desde que pasaron las elecciones, pues que habría unas consecuencias muy negativas de revertir algunas de las reformas estructurales que puso Macron, ¿no? Como la reforma de las pensiones y la candidata a primera ministra quería devolver la edad de jubilación a los 62 años, ¿no? Amén de otras propuestas en la reforma de la izquierda, como recortar la jornada laboral. En todo caso, por ser optimistas, es verdad que no hay cultura política de pacto en Francia, pero de todo se aprende, ¿no? Nunca un presidente en Francia se ha encontrado con una oposición que tenga que no tenga una mayoría sólida en el Parlamento y que se vea obligado a elegir el candidato que ellos le presentan, con lo cual, pues bueno, yo creo que igual pueden aprender un poquito de esta situación de bloqueo. Yolanda. Sí, la verdad es que, bueno, visto desde aquí nos quejamos nosotros de la situación que tenemos en España, no de la falta de esas mayorías, pero miras al país vecino, dices, ¡puf! ¿Cómo están estos señores? Es verdad que aquí sería incomprensible, porque dice, claro, o sea, el jefe de la República que vete que vete el posible nombramiento o constitución de un gobierno, o sea, en España no tendríamos algo parecido, ¿no? Porque el rey sería impensable, ¿no? Que algunos lo piden, que hiciera eso. Bueno, lo pediría, pero en España no sería asumible, ¿no? Entonces aquí te quedas como en shock. Dices, bueno, si estos señores quieren formar un gobierno, que lo formen, pero es verdad que yo tampoco tengo claro que eso solucione la parálisis política que pueda producirse, porque al final luego no tendría las mayorías necesarias para gobernar, a no ser que, como dice Víctor, pues consigan al final hacer de la necesidad virtud y conseguir esos pactos. Y luego la verdad es que Francia tiene una situación, sobre todo económica, muy complicada, ¿no? Pues es uno de los países con más déficit y con más deuda de la Unión Europea y necesita corregir esas cifras. Y es cierto que las políticas que propone el Frente Popular van precisamente en el sentido contrario, ¿no? Volver a una jubilación muy temprana en un momento como el actual, con la esperanza de vida que tenemos, bueno, los españoles, pero los franceses también. No se puede uno jubilar a los 60 años, a ver quién paga todo esto. Esto es complicado. Es verdad que en Europa y en los mercados eso preocupa, pero
Eso es la democracia. O sea, la democracia al final tú votas y votas unas propuestas. La contestada reforma de Macron de las pensiones, contestada en la calle, como ahora recordaba Lucía, elevó la edad de jubilación de los 62 a los 64 años. Gonzalo. Sí, bueno, una de las cosas que llaman la atención de manera recurrente cuando atendemos a la política francesa es su déficit democrático en comparación a regímenes parlamentarios como el nuestro, porque fijaos, una de las maneras de plantear la cuestión y de pensar qué podría hacer el presidente de la República Francesa en estos momentos es imaginarse qué habría pasado en un régimen como el nuestro, en el que el Parlamento elige al primer ministro, ¿no? Entonces lo que habría pasado sencillamente es que habría habido una transacción negociada entre las fuerzas concurrentes, ¿no? Las fuerzas representadas, que podría haber resultado en los dos escenarios que se están planteando. Desde luego uno podría haber sido una coalición de partidos políticos, lo cual hubiese conducido a políticas moderadas, que es lo que pretende en principio Macron, a políticas centradas desde el punto de vista de los contenidos ideológicos, y en segundo lugar a un gobierno de la fuerza mayoritaria, que además está respaldada, como señalaba Víctor, por un apoyo sociológico grande, porque ha habido un incremento del voto muy significativo, y esto está más o menos comprobado, con renuncias, sobre todo de personas y quizás de políticas, que resultarán excluyentes. ¿Qué es lo que está proponiendo el partido de Mélenchon y el Frente Popular en estos momentos? Es decir, no está imponiendo un gobierno totalmente de un único color, está proponiendo un gobierno sin ministros del partido, que genera más alergias en los demás, en los partidos moderados y de la derecha, con una candidata a primera ministra que viene de la sociedad civil y que no tiene un perfil totalmente ideológico claro. De tal manera que me parece que está negando una de las posibilidades negociadas que está ofreciendo el Frente Popular, y en ese sentido me parece que está actuando como juez y parte. No le corresponde a él determinar cuál es la única vía para lograr estabilidad. ¿Que un gobierno de la izquierda sería inestable? Desde luego, pero esta manera de renunciar a sus políticos más conflictivos, quizás algunas políticas también, es una de las maneras de conseguir estabilidad. No le corresponde a un presidente decir, no, esta manera de conseguir estabilidad no, mejor la otra. Y desde luego no le corresponde ser juez y parte en el sentido de decir, bueno, no os voy a dar el gobierno porque es que yo luego os votaría una moción de censura. Casi está actuando con una forma de amenaza. A mí me parece que el legado de Macron, que generó mucho entusiasmo en Europa por su capacidad discursiva, su manejo de los símbolos republicanos y europeos, pues generó bastante entusiasmo, pero finalmente su legado, en fin, va a dejar mucho que desear desde el punto de vista histórico. Es verdad, decía ahora Víctor, que han pasado los fastos de los juegos y está quedando, por tanto, al descubierto la realidad más prosaica, que es esto. Es decir, se votó en unas elecciones que efectivamente generaron un interés y un nivel de participación inédito en Francia. La traducción de eso, de momento, es el bloqueo. Víctor, ¿qué querías decir algo? Sí, completamente de acuerdo con lo que dices. La situación actual desnuda los problemas que tiene Francia, que van más allá de Macron. Coincido con lo que dice Gonzalo, no va a dejar un buen legado, pero es que el legado del sistema político francés no es muy bueno. El problema de Francia ahora no solo es que no tenga antecedentes en la historia reciente sobre cómo gobernar en coaliciones, que no existen referentes fuera. Francia tiene un sistema político híbrido único en el mundo de las democracias y por tanto muy arriesgado. Cae en un terreno de nadie entre los dos grandes modelos. Por una parte tenemos el modelo de España, de la Europa continental habitual, que es el modelo parlamentario donde el poder es unitario. Tenemos un sistema parlamentario, el legislativo y el ejecutivo van unidos, van de la mano de una mayoría. Y luego tienes el sistema presidencial clásico, que es el sistema americano, que es el poder está compartido, el presidente tiene el ejecutivo y el parlamento, que puede estar en manos de otro partido, tiene el sistema legislativo. Pero la situación francesa, que cae en medio, es un sistema que es anómalo, que sirvió a los propósitos de Charles de Gaulle después de la Segunda Guerra Mundial, estabilizó al país, pero que debería replantearse un poco. Ha habido varias reformas en Francia, sobre todo reformas en el sistema electoral, pero yo creo que con eso no es suficiente, porque como hemos visto ahora, las elecciones han producido esta situación un poco extraña, donde un partido que obtiene un número abrumador de votos, como el Frente el reagrupamiento nacional, pues apenas tiene representación en el Parlamento, y en cambio otros están sobrerepresentados, pero sin embargo no les une ningún tipo de interés político. Es una plataforma prácticamente ficticia, con lo cual yo creo que debe haber un replanteamiento más allá del legado de Macron, que desde luego también yo pienso que es cuestionable. Es importante, sobre todo por el impacto que tendrá, saber cómo acaba esta encrucijada en la que ahora se mete la política francesa, por el efecto que tendrá en el concepto de Europa, atravesada además la Unión Europea por
por la siguiente cuestión que vamos a tratar ahora en la mesa del Abierto, que es la cuestión de la inmigración y el uso también electoral que se da a la materia. El Abierto. Ser Podcast. Con Víctor Lapuente, con Yolanda Gómez y con Gonzalo Velasco. Saludo hasta ahora a nuestro compañero Nicolás Castellano. Hola Nico, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Sastre? Buenos días. Que cubrirá esa gira del presidente del gobierno que emprende hoy Pedro Sánchez por Mauritania, por Gambia y por Senegal. Antes de que hablemos, Nico, de la gira, también de que escuchemos cuáles son las reivindicaciones que siguen haciendo los territorios, especialmente Ceuta y Canarias, déjame preguntarte cuál es la situación de la migración, porque es verdad que estamos viendo imágenes como la que vimos ayer y contamos aquí, por ejemplo, en la playa del Tarajal, con numerosos migrantes que llegaron a esa playa, con los datos que nos llegan desde Canarias, no solo por cómo se han multiplicado las llegadas hasta ahora, sino la previsión que tienen que cómo va a seguir creciendo. Nico, comparado con otros años, ¿cuál es el balance de momento de este curso? Pues como dices, son cifras sin precedentes en la ruta canaria, que mañana, por cierto, cumple 30 años desde que llegó la primera patera a las islas. Entonces, el 28 de agosto del 94, la primera patera vino del Sáhara Occidental, en plena posguerra Polisario y Marruecos, y ahora la mayor parte de esas personas, que como dicen, llega a las islas desde Mali, Senegal, Gambia, aunque el principal punto de partida en estos momentos es Mauritania. A día de hoy, los datos, según el dato actualizado de ACNUR, han llegado a España por la frontera sur 32.200 personas y casi 24.000 de ellas lo han hecho a Canarias. Es más del doble que a estas alturas del año pasado, que ya fue el año récord de esta llamada ruta atlántica. En el caso del estrecho, las pateras están muy en la línea a la baja de los últimos años, y en cuanto a Ceuta, que hacías referencia, se ha triplicado la llegada de personas, son más de 2.000 con respecto a las 500 que íbamos a estas alturas del año pasado. Pero como dices, al gobierno le preocupa especialmente la ruta a Canarias, donde han llegado más de 350 barcazas este año, o sea, más de 24.000 personas, y también, como señalas, todos los expertos en esta ruta alertan que siempre, a partir del verano, a partir de septiembre, es cuando llegan las llamadas calmas, cuando mejora el estado de la mar. En la segunda mitad del año es cuando llegan más personas, y un dato, el año pasado llegaron desde julio a diciembre 44.000 personas, es decir, se multiplicaría si seguimos esa proyección, esas llegadas. De ahí esa visita del presidente español y todos los esfuerzos para intentar minimizar esas llegadas. Ahora mismo España se sitúa como el segundo país en número de llegadas, un poquito por detrás de Italia. Ahora te pregunto por esa gira y los objetivos concretos, pero por hacer una foto particular, por ejemplo, la situación en Ceuta. Miguel Ángel Mendoza, buenos días. ¿Qué tal, José Luis? Buenos días. ¿Allí cuál es? Porque ayer escuchamos al presidente de la ciudad decir que las instalaciones ya no dan más abasto, ya no dan más de sí. Pues sí, es una de las cuestiones precisamente que se aborda, y te quiero comentar porque no es solo menores, sino también adultos. Hablamos que entre los centros de adultos y menores habría actualmente en torno a 1.200 migrantes. De hecho, se esperan salidas extraordinarias de adultos a la península, ya se han producido 5 en el mes de agosto, pero no llegan ni siquiera a las 200 personas. Y quiero dejarte 2 mensajes. Uno de la delegada del gobierno, a modo general, decía esto. La presión migratoria que estamos sufriendo es extrema, es muy elevada y está poniendo a prueba el sistema que conforma nuestra ciudad y, a fin de cuentas, el Estado. Eso es lo que decía Cristina Pérez, pero el presidente de la ciudad además pedía esto. Todos, cada uno en el ámbito de sus capacidades, tiene que hacer esta llamada de atención a la Administración General del Estado, a las administraciones autonómicas, para que nos echen una mano. No se puede dejar a Ceuta abandonada a su suerte con todo lo que ello conllevaría. Pues en menores podemos decir que aproximadamente son 500 los menores que actualmente tutela la ciudad autónoma, cuando se fijó que la cuota para Ceuta era de 88. Con eso ya se dice prácticamente todo. Se trabaja con entidades sin ánimo de lucro para intentar trasladar menores a la península. Se trabaja con la Junta de Andalucía y también con el Ministerio de Juventud e Infancia. Miguel Ángel, gracias. Un saludo. Sabiendo, Nico, cómo está la situación sobre el terreno, escuchando, como hemos escuchado ahora, a los dirigentes que son los que se ocupan de la gestión diaria de este fenómeno, ¿qué es lo que pretende el gobierno? ¿Qué objetivo se propone Sánchez con esta gira? Pues se trata de una visión multidimensional, dicen en Moncloa, porque no solo van a apostar por la tradicional cooperación policial, digamos, intentar controlar las salidas, el aumento de la vigilancia, tanto en las costas de Mauritania, Senegal como Gambia, sino también llevan una agenda económica empresarial. De hecho, va a haber varios actos con empresarios, y también se incorpora a la gira el ministro de Economía español y la ministra de Inclusión y Seguridad Social, porque van a proponer planes de economía circular, de migración circular, intentar que algunos senegaleses, que ya de hecho ya funciona este plan con Senegal, se aplique esta misma fórmula a Mauritania y Gambia, que algunos de esos jóvenes
jóvenes vengan a trabajar temporalmente a España y regresen, así para también alimentar, dicen, las economías locales. La agenda del presidente incluye la firma de convenios bilaterales con cada uno de los presidentes de estos países. Será la primera vez que sea una visita bilateral oficial a Gambia, la que haga un presidente español, y también será la primera vez que Pedro Sánchez visite oficialmente de manera bilateral Mauritania, a pesar de que estuvo hace 6 meses con von der Leyen. Recordarás, Sastre, que anunció de hecho una importante partida presupuestaria, 500 millones de euros para Mauritania, pero lo cierto es que 6 meses después la llegada desde ese país siguen incrementándose, y todo también hay que contextualizarlo en la enorme inestabilidad del Sahel. Ahora mismo la situación en Mali se sigue deteriorando por una guerra que no consigue frenar ni la presencia de la misión de la ONU en el país, ni tampoco los esfuerzos del ejército maliense, que en ocasiones, hay que recordar, se enfrenta a los yihadistas, también convive con Wagner, con esa empresa rusa en el territorio, o con traficantes de armas. Esto está generando miles de desplazamientos, la guerra se prolonga, hay 200.000 refugiados malienses en Mauritania, de ahí también que Mauritania le sigue reclamando ayuda a España en este sentido. Así que es una agenda multilateral, no solo circunscrita a la seguridad. Sí que va a visitar Pedro Sánchez, por ejemplo, un destacamento de la Guardia Civil en Banjul, en Gambia, pero también tiene mucha agenda empresarial, y de hecho, por ejemplo, llama la atención que se vaya a anunciar también un acuerdo de Hispasat, estará por allí Pedro Duque con Senegal, para intentar ampliar también el acceso a Internet en buena parte de ese país. De eso que describe Nico, escapa mucha de la gente que decide lanzarse al mar para intentar llegar a España, no solo del infierno del hambre, también del infierno de la violencia. Nicolás, que irá siguiendo esa gira, nos vas contando, así que mañana volvemos a hablar contigo para ver qué resultados da este viaje del presidente del gobierno y de miembros del gobierno, como nos describías. Nico, gracias. Hasta luego. Que entra también, por tanto, en la dimensión política. David Junquera, buenos días. Hola, buenos días. De esto se habló ayer en Génova, en la reunión en que tuvo la dirección para sentar las bases, las coordenadas del nuevo curso, en los que hablaron también de la inmigración, y una de las cosas que dijo Borja Semper es que el gobierno se olvide de la posibilidad de un pacto migratorio, despejó esa posibilidad y luego trató de centrar un poco el mensaje del partido después de las idas y vueltas en torno al tuit de García Albiol. Sí, a pesar de la presión que sufren algunas de las regiones que gobiernan, en el PP no parecen muy por la labor de abordar con el gobierno la materia migratoria. Ha dicho el portavoz Borja Semper que no hay posibilidad de acuerdo porque Moncloa ignora el problema e ignora las propuestas populares en este asunto. En Génova minimizan además el impacto de la gira que emprende Sánchez. Queremos animarle también al presidente del gobierno a que, sin irse tan lejos, conozca la realidad por las que atraviesan nuestras comunidades autónomas. Que haga una gira por España y conozca ¿cuál es la situación de los centros de acogida? Absolutamente saturados. El PP sigue exigiendo conferencia de presidentes, declarar la emergencia migratoria, más dinero, más control en frontera, también en origen, y que se haga un seguimiento de los menores durante su periplo por España. Un PP que sigue día a día demostrando que tiene 2 velocidades en esto de la inmigración. Recordaréis el tuit de Albiol sobre los marroquíes en el ferry, con gafas de sol, cuerpo de gym, un tuit que primero se matizó, pero que terminó abrazando la semana pasada por completo la cúpula. Mire, yo creo que se están viviendo situaciones en España que todos vemos y que todos vemos, todos pensamos y algunos escriben. Es la misma posición que ayer efectivamente explicó y dejó bien zanjada la señora Cuca Gamarra, por supuesto. Eran cortes de Gamarra y de Semper del jueves y del viernes pasado. Parecía que el tema quedaba zanjado esa semana pasada con las voces de Gamarra y de Semper, pero en las últimas horas hemos escuchado a la portavoz del gobierno andaluz decir que el alcalde de Badalona no escribió su tuit más brillante. Pienso que no estuvo muy afortunado, aunque la realidad es que él tiene un conocimiento de la situación porque está muy pegado al problema. Escuchábamos a Carolina España. El PP sigue insistiendo que su postura no pasa ni por el buenismo ni por el discurso xenófobo que a veces utiliza Vox, que ellos están en el punto medio, un punto medio que se ha bamboleado tras las palabras de Albiol. Sastre. David, gracias. Gracias. Tendremos tiempo de irlo desarrollando porque ahora nos atropellarán las noticias de las 9, pero antes que eso sí, una primera reflexión, Gonzalo, al menos contigo, porque hemos escuchado la presión extrema que denuncia tener, por ejemplo, las autoridades de Ceuta, los números que nos contaba Nico, se ha más que duplicado la llegada de personas migrantes y luego todo el debate político que es muy difícil sustraerse de este debate para abordar la dimensión del fenómeno que tiene la migración. Claro, el problema es que hay también 2 velocidades a la hora de gestionar este problema. Uno, que no tiene efectos a corto plazo, que es lo que se necesita, que son programas como los que está en principio negociando, pactando el presidente Sánchez en su gira en África Occidental.
programas que implican pues, la facilitación de procesos de asilo, modelos de trabajos y de inmigración, por tanto, legales, de retorno, circulares y una serie de cuestiones, y otra, las medidas urgentes. Y las medidas urgentes necesitan pactos políticos. ¿Pactos políticos por qué? Porque una de las medidas más rápidas para aliviar a Ceuta, para aliviar a Canarias, es tener un programa de reubicación y reasentamiento que implicaría acuerdos intraterritoriales. Y esto es lo que cada comunidad y cada partido se niega a firmar. Y luego tendría que haber una política europea unificada, que claro, eso ya son palabras mayores, es aún más difícil, ¿no? Entonces esta contienda política parece que se hace en nombre de las ciudades que están sufriendo la presión migratoria, pero al contrario, esta especie de cerrazón lo que hace es negar la única solución inmediata, que pasaría por un acuerdo entre los distintos territorios, entre los partidos, para generar reubicaciones y reasentamientos. Sí, ocurre que muchas veces cuando abordamos la dimensión de este problema, y es una de las quejas que sobre todo dicen en Canarias y en Ceuta, lo que está ocurriendo, pero es lo que está ocurriendo en esas ciudades, es decir, que cuesta ver la dimensión porque se producen puntos muy localizados, que es lo que denuncian en Ceuta, por ejemplo. Claro, al final quien más lo sufre no es donde están entrando los inmigrantes, que en este caso es en Canarias y en Ceuta, pero yo estoy de acuerdo con Gonzalo, ¿no? O sea, es un problema enorme para el que no existen varitas mágicas, pero yo creo que hay distintas dimensiones y hay que operar en todas ellas. La más urgente, desde luego, es pues acabar con esa saturación de esos centros de inmigrantes, de menores y también de mayores, ¿no? Como escuchábamos en el caso de Ceuta, pues hay que ayudarles, no se les puede dejar solos, y para eso se necesita un pacto político, se necesita que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista dejen de tirarse los trastos a la cabeza y de utilizar este tema en el que estamos jugando al final con la vida de seres humanos, pues dejar de tirarse los trastos a la cabeza y ponerse de acuerdo, porque unos gobiernan en muchas comunidades autónomas y otros en el gobierno. Ya dijo ayer Borja Semper que eso no es posible. Bueno, pues tendrán que hacerlo, porque no puedes tener saturado de manera permanente. Tanto Canarias van a seguir viniendo inmigrantes, y eso requiere una solución urgente. Y luego está la solución a medio y largo plazo. A mí me parece bien que el presidente del gobierno vaya a los países de origen, y yo creo que ahí es donde hay que actuar para evitar, aunque no tenga consecuencias inmediatas, porque lo hemos visto con la última visita, ¿no?, del señor Sánchez y de la señora von der Leyen hace 6 meses, que todavía no estamos viendo los resultados, pero yo creo que actuar en origen es importante. Con Yolanda Gómez, con Gonzalo Velasco y con Víctor Lapuente, a quien voy a dar la palabra para retomar el análisis de la inmigración. En el mapa que estábamos definiendo, Víctor, antes de irnos a las noticias, tenemos los datos que nos contaba antes Nicolás Castellano. Se ha doblado el número de personas migrantes que han llegado a Canarias en lo que va de año. El intento de encontrar soluciones, o bien yendo sobre el terreno, que es lo que va a hacer hoy Pedro Sánchez, de los países de origen, o bien con políticas de control, en fin, con medidas que a la vista no funcionan, por lo menos en vista de cómo están los centros en Ceuta, por lo que denuncian también en Canarias, con un debate político con dos partidos que son incapaces de ponerse de acuerdo, y además la ultraderecha que intenta aprovechar la situación. Sí, muchas cosas. Me siento la obligación de empezar tratando de quitar un poco de toxicidad al debate sobre la inmigración. Yo creo que debemos evitar los catastrofismos y nos dejamos llevar a menudo por ellos, ¿no? La gente se mueve donde hay oportunidades económicas, y es una constante a lo largo de la historia. A veces nos hemos movido nosotros, los españoles, pero no hay en el mundo un cambio radical. No hay, como intenta insinuar o dice directamente la extrema derecha, una invasión en ciernes desde África o desde países musulmanes. No es así. En el año 1960, es decir, hace muchos años, el porcentaje de personas que residían en un país en el que no habían nacido era del 3,1%. Este era el número, digamos, de migrantes entonces. Ahora, 60 años después, es del 3,6%. Eso no quiere decir un aumento astronómico, sino un pequeño aumento en porcentaje. Y la mayoría de los desplazados forzosos, de los refugiados por cuestiones de guerra, etcétera, la inmensa mayoría, el 90%, se quedan en los países en países emergentes, y no apenas un 10% llega a los países ricos. Por tanto, es verdad que tenemos un problema en España puntual, estos más de 30.000 migrantes que han llegado de manera ilegal. Vamos a superar los 40.000 del año 2023, pero es verdad que si tomamos la Unión Europea en su conjunto, ha habido otras rutas, no la canaria, pero la ruta del Mediterráneo Occidental, por ejemplo, la que va de
de Túnez o Libia a Italia, donde ha caído mucho. Ha caído la llegada de inmigrantes irregulares de 110.000 en los primeros meses del año pasado a los meses equivalentes de este año a 40.000. Es decir, desde el punto de vista global no es una situación peor, pero es verdad, obviamente tenemos un problema en España y eso nos debe preocupar. Es un problema, no es un drama. El drama son los alrededor de 5.000 personas que han perdido la vida en esta misma ruta. Esto sí que es un auténtico drama, ¿no? Y para resolverlo, pues yo creo que necesitamos un acuerdo entre los grandes partidos. Y con esto me gustaría concluir. Creo que no hay voluntad política, pero sí, por ser optimista, veo un ligero cambio en el Partido Popular. La propuesta del PP de la semana pasada de reforzar el control de fronteras, aumentar el número de agentes en las fronteras, de aumentar el número de funcionarios en las embajadas para tramitar las peticiones de asilo, me parecen más realistas que enviar los buques de la Armada y otras propuestas variopintas que el PP ha estado haciendo a lo largo de los últimos meses, ¿no? Yo creo que el verano le ha sentado bien al Partido Popular. De momento, teníamos a Feijóo hablando del efecto llamada y tras el inicio del curso político yo creo que están más moderados. Y en segundo lugar, no hay voluntad política, pero sí hay un margen sustantivo para el acuerdo. Yo creo que una solución global pasaría por adoptar muchas de las medidas que pone el Partido Popular en esta proposición no de ley presentada la semana pasada, con un mayor control efectivo de los flujos migratorios irregulares en España, y también poner sobre la mesa, pues podemos diseñar en España un modelo efectivo de migración vinculado al mercado de trabajo. Yo creo que esto lo defiende la izquierda y la derecha en todo el continente europeo. Es decir, que aquellas personas que vinieran, Víctor, tengan asegurado un puesto de trabajo. Bueno, no asegurado, pero como mínimo que existan mayores probabilidades. Efectivamente, yo creo que en general, y los estudios señalan que la llamada fuga de cerebros no se produce, no perjudica tanto a los países donde salen los migrantes, se puede beneficiar todo el mundo de unos sistemas más regulados, que en muchos casos no quiere decir cambiar el sistema, simplemente, como advierten algunos expertos, la cuestión consiste en facilitar los procedimientos burocráticos, ¿no? En muchos casos planes muy buenos de inmigración se ven torpedeados porque simplemente la burocracia no es capaz de procesarlo, y ese es un punto que subrayaba el Partido Popular, ¿no? Hay problemas con la administración española para gestionar esto. Y en segundo lugar, yo creo que el Partido Socialista, como contrapartida a acordar esto con el Partido Popular, puede poner sobre la mesa la reforma de la ley de extranjería para el reparto de migrantes y mucho más, ¿no? Yo creo que ahí tenemos una solución global, y luego podemos hablar de la acción diplomática, dar dinero a los países de orígenes, etcétera, pero esto ya se escapa del alcance solo de los grandes partidos españoles, ¿no? Por añadir un elemento más, porque esta mañana en Las Claves, al comentar la inmigración, Gonzalo hablaba de estos asuntos, de la gira de Sánchez, de la situación de la que hablan en Ceuta y en Canarias, pero añadía también lo que ha ocurrido en Alemania. En Berlín está la corresponsal de la SER, Carmen Viñas. Hola, Carmen, buenos días. Hola, buenos días. Dentro de unos días hay elecciones en Turingia y en Sajonia, y la extrema derecha no solo va a encabezar las encuestas, sino que ha mejorado sus perspectivas electorales después del terrible atentado de hace unos días en una ciudad en la que, como saben, en un festival de música, un joven de origen sirio de 26 años que dice que comparte ideología con el Estado Islámico, que fue el que reivindicó los ataques, matara a 3 personas e hiriera a otras 8. Y ayer fue muy llamativo, lo contabas esta mañana, Carmen, en tu crónica, ver enfadado a Olaf Scholz anunciando medidas que endurecen la política de asilo y que hablan también de deportaciones de aquellas personas que estén en el país en situación irregular. Sí, bueno, este atentado, que es de motivación islamista y cometido por un refugiado, lo que ha hecho es reforzar el temor de muchos votantes sobre el peligro de una mayor inmigración descontrolada. Y a la vista de algunos fracasos patentes de los gobiernos federales pasados y presentes en cuestiones vinculadas con el asilo, con la inmigración, la integración, bueno, pues digamos que son más receptivos a apostar por estos discursos de derecha radical. Como decías, el domingo se celebran elecciones en Sajonia y en Turingia. Según las encuestas, Alternativa para Alemania, que es el partido ultra, podría convertirse en la fuerza más fuerte en ambos países, y el atentado de Solingen hace que la campaña esté tomando un nuevo rumbo. Podría obtener mejores resultados incluso de lo que ya está previsto, y estamos hablando del 30% antes del ataque. Desde el primer momento, como ha hecho en otros casos, está usando el atentado para sembrar el odio y para vincular delincuencia con inmigración. El gobierno de Scholz se siente ahora mismo bastante presionado, aunque ya ha adoptado desde hace tiempo una posición más dura debido a la presión pública, y también con esa idea de frenar
el discurso de la ultraderecha. A principios de este año el Parlamento aprobó nuevas medidas para favorecer las deportaciones y ha dado más atribuciones a la policía. Ayer Scholz prometió que se hará todo lo posible para que abandone Alemania quien no tenga derecho a seguir en el país. Y es que las bases legales están. Ahora lo que tienen que hacer es implementarlas los Bundesländer. Hoy se reúne con el líder del grupo conservador, con Friedrich Merz, para tratar de buscar un consenso en materia de seguridad. Merz ha ido muy lejos, se plantea algunas exigencias sobre política de asilo, como detener, por ejemplo, directamente la admisión de refugiados de Siria y Afganistán, lo cual no es nada sencillo porque en estos momentos el gobierno alemán no tiene relación ni con el gobierno de Bashar al-Assad en Siria ni con los talibanes de Afganistán. Carmen, muchas gracias. Un abrazo, hasta luego. Voy a saludar a Paul Morillas, que es director del CIDOB, el Centro de Estudios Internacionales de Barcelona. Hola, Paul, buenos días. Hola, buenos días. Una perspectiva europea que nos permita aproximarnos, por una parte, a la dimensión que tiene el problema, que ya vemos que no fue cuestión solo de las elecciones, sino que este asunto sigue en las agendas de cada uno de los países. Y luego, Paul, si es posible que los grandes partidos, es decir, los socialdemócratas y la democracia cristiana del continente, lleguen a acuerdos, en el caso de España lo estábamos abordando ahora, ante un fenómeno del que es evidente, país a país, la extrema derecha, con mayor o menor resultado en las urnas, sigue aprovechando para crecer en las encuestas. A ver, ¿qué es lo que ha cambiado, sobre todo desde la crisis de refugiados y antes de la oleada del crecimiento de la extrema derecha, de la anterior respecto a la de ahora? Es que la presencia de las fuerzas de extrema derecha, euroescépticas, populistas y muchos nombres para cosas similares, tiene mucha más incidencia en los parlamentos nacionales y en varios gobiernos de la Unión Europea. Eso significa que su capacidad de trasladar el mensaje político que personifica en estas fuerzas en el centro político es mucho mayor, además de condicionar los gobiernos en los países en los que o da apoyo parlamentario o forma parte del gobierno. Y eso es lo que ha hecho que la extrema derecha ya no es un fenómeno, digamos, de radicales de la parte más extrema de la política en varios países de la Unión, sino que forma parte del centro del debate político, que no significa necesariamente del centro del poder político. Son dos cosas distintas. Pero en cualquier caso, el poder político, como estamos viendo con Scholz ahora mismo, es en buena medida, digamos, rehén de los discursos que la extrema derecha moviliza de manera muy efectiva. Y el segundo punto que me parece interesante ver ahora respecto a antes y la incidencia de la extrema derecha es su capacidad de tejer un discurso mucho más holístico, mucho más global de lo que hacía anteriormente. Antes la inmigración era el tema principal, sigue siéndolo en buena medida, pero también ahora hay otros elementos que movilizan el votante de extrema derecha. Y aquí hay las cuestiones económicas, por supuesto, el multiculturalismo, contra el cual está claramente en contra, la pérdida del tejido social en los países, la degradación de los estados de bienestar, etcétera, etcétera. Y esto es lo que líderes como el líder de Alternativa para Alemania en Turingia, en la región que tiene elecciones este fin de semana, movilizan de manera muy efectiva. Ese conglomerado de temas de desafección, de descontento de la ciudadanía respecto a la política convencional. O sea, dirías que la inmigración ya no es el único vector, digamos, que moviliza. Por supuesto, es el más instrumentalizable, si me permites la palabra. Es decir, es aquel que comparten todos los partidos de extrema derecha porque pone un objetivo fácil en el otro, en el externo, en el que viene a nuestros países a destruir el tejido de nuestros países. Es muy fácil identificar al inmigrante como el culpable. Por lo tanto, es un elemento altamente movilizador y central del discurso de la extrema derecha, pero insisto, no es el único. También hay elementos económicos, de bienestar económico, de pérdida de calidad o de perspectivas económicas, de la influencia de las ideas sobre el cambio climático y la lucha contra el cambio climático que va contra cierta parte de la población, que ve el perjuicio que eso les causa, etcétera, etcétera. Es decir, la extrema derecha ha conseguido sofisticar su discurso y en buena medida amplificar su discurso añadiendo otros temas en la agenda política. ¿Y resultar atractiva para votantes que hasta ahora se podían decir que tenían como un tabú o que ellos nunca acabarían votando a este tipo de partidos? Claro, José Luis, porque es que efectivamente hay un
caldo de cultivo efectivo. Hay unas circunstancias efectivas de descontento o de perjuicio de cierta parte de la población respecto a la política convencional o respecto a su estatus en el país. Y en Alemania, a pesar de ser un país rico, un país con oportunidades, un país con empleo alto, etcétera, etcétera, es un país que está viendo, por muchos motivos, ¿no?, desde la guerra de Ucrania a muchos otros motivos, está viendo cómo su situación económica no es tan buena como era anteriormente. Y esa locomotora alemana ya no funciona de la manera que funcionaba anteriormente. Entonces es fácil que cierta parte de la población vea en estas circunstancias, en los partidos convencionales, la causa de esos males, que por supuesto sabemos que es mucho más diversa y mucho más difícil de personificar en un partido político o en un líder político. Pero en cualquier caso hay elementos tangibles, materiales, de descontento que amplifican ese mensaje. Entonces la principal responsabilidad y tarea de las fuerzas de centro es proveer de mejores soluciones y mejores mensajes más convincentes para abordar esos agravios que efectivamente existen y que efectivamente condicionan el voto en muchos Estados miembros de la Unión Europea. Paul, gracias como siempre. Gracias a vosotros. Mañana de martes con Yolanda Gómez, con Víctor Lapuente, con Gonzalo Velasco. Gonzalo, no te veo, pero te he imaginado tomando apuntes todo el rato en la conversación con Paul Morillas, así que venga, desahógate. Un montón, tienes toda la razón. Bueno, estoy de acuerdo con Víctor en que hay que, digamos, desbaratar los discursos con los que a veces se enmarca la cuestión migratoria a la política, ¿no? La migración es un fenómeno, pero no es un problema en sí mismo, igual que la sanidad puede derivar en problemas, pero no es un problema, ¿no? Desde luego no es una cuestión de que nos estén forzando a un multiculturalismo, como al parecer es el discurso pues del líder del partido de extrema derecha en Turingia, que parece que va a ganar las elecciones, ni es una cuestión de inmigrantes de lujo, ni tampoco esa hospitalidad sin coste es una cuestión que podamos aceptar así tal cual. No es una cuestión mucho más compleja. Entonces, ¿qué ocurre en Alemania? Bueno, que en Alemania hay muchas solicitudes de refugio por parte de Siria y de Afganistán. En Siria y Afganistán, claro, son países donde es legítimo que haya tantas solicitudes. ¿Por qué? Porque son regímenes totalitarios brutales y por lo tanto es un deber responder a esas solicitudes, pero también son fuentes de radicalización islamista. ¿Qué es más rentable entonces? ¿Garantizar o asegurar o promover las deportaciones o negar los asilos, o localizar las fuentes de radicalización islamista y hacer seguimientos personalizados, invertir en esto? Bueno, pues yo diría que lo segundo. Lo que pasa es que el canciller Scholz aquí cede a un discurso maximalista e ineficiente, yo me quiero fijar en esto, ineficiente, que es el que promueve la extrema derecha. Y esto me parece importante. ¿Por qué? Porque hay un riesgo de que se propague la idea de que los discursos duros, las políticas duras de extrema derecha son más eficientes. Y vuelvo ahora al caso español. ¿Qué está pasando con Mauritania? Bueno, pues que Mauritania está recibiendo, según dicen los corresponsales, a 200.000 refugiados de Mali, donde hay una guerra terrible, ¿no? ¿Cómo migraban a Europa los malienses? Pues lo hacían a través de la ruta atlántica, que es la de Mauritania a España, o a través del Mediterráneo, desde Libia y Túnez a Italia. ¿Y qué ha ocurrido? Pues que la Italia de Meloni ha firmado pactos con Túnez y Líbano, que son estados brutales, donde hay una represión policial, parece ser, durísima, incluso esclavismo en el caso de Libia, y por tanto los malienses dicen que ya no van por allí, sino que van por Mauritania hacia España, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que la mano dura y la represión y la violación de los derechos humanos es la única manera de retener el problema. Pues creo que no debería ser así. Por lo tanto, tenemos que hacer mucho más complejo el debate. Entonces, tenemos que distinguir primero entre inmigración económica y solicitudes de refugio y de asilo por causas justificadas. Tenemos que distinguir entre inmigración que llega a los países europeos, en este caso España, como destino o como tránsito, y gestionar y garantizar políticas y medidas distintas para cada uno de estos casos sin caer en esos maximalismos discursivos que no llevan a nada, ¿no? Y por tanto es un problema muy difícil. Sé que esto no hace ganar elecciones, o que es más difícil ganar elecciones con un discurso complejo, pero es hacia lo que tenemos que ir con responsabilidad entre todos y es hacia lo que tenemos que presionar, ¿no? Yolanda. Sí, bueno, yo creo que al final es cierto que las políticas maximalistas, ¿no?, de la extrema derecha, pues al final
no sé si van calando en el conjunto de la sociedad y en el conjunto de la política, pero lo que sí es cierto es que están condicionando de alguna manera o están impregnando también las políticas pues de los partidos de derechas y de izquierdas más o menos centristas, como puede ser en el caso de Alemania, sobre todo si tienes unas elecciones a la vuelta de la esquina. Dices, esto es malo, pues probablemente sea malo, pero también es una forma de frenar posiciones más maximalistas en los extremos, ¿no? Cuando tienes pues esas elecciones a la vuelta de la esquina, ¿no? Con lo cual lo que yo quiero decir es que yo entiendo al señor Scholz, que dice, bueno, tienes aquí unas elecciones, si yo no hago nada, si no respondo de ninguna manera, pues lo que voy a conseguir es que puedan tener todavía más votos, como están viendo en las encuestas, pues los partidos más a la extrema derecha, y luego va a ser peor la situación. ¿Que esto pueda no ser la solución? Pues probablemente no, pero lo cierto es que estos populismos están creciendo en toda Europa y que, vamos, en todo Occidente, y que al final, pues probablemente una manera de frenarlo, no sé si es no copiar, sino hacerlos probablemente lo más limitados posibles, pero lo cierto, lo que estamos viendo es que se está haciendo. Y luego, yo soy optimista también respecto a un posible acuerdo, ¿no?, entre el PP y el PSOE, precisamente porque en España no hay elecciones a la vuelta de la esquina, y eso, y cuando se dejen de tirar los trastos a la cabeza o hacer declaraciones altisonantes que al final no llevan a ningún lado, pues al final, si tú lees las propuestas, como decía Víctor, pues son propuestas razonables, las propuestas del Partido Popular, que serían perfectamente asumibles por el Partido Socialista, igual que esa ley de extranjería estaba prácticamente pactada y al final no se votó en el último momento. O sea, el Partido Popular podría votar perfectamente eso, y lo que pedía era un poco más de dinero, un poco más fondos para que cuando lleguen esos migrantes a las comunidades autónomas pues pueda hacérseles mejor seguimiento. Pues yo creo que no es tan difícil llegar a un acuerdo en todo eso, ¿no? Lo iremos analizando según se van produciendo, si es que llegan algún tipo de novedad, pero desde el punto de vista político no parece, al menos tal como están las cosas. Ya veremos qué resultado hay cuando acabe la gira del presidente del gobierno, también cuando empiece el curso político y vaya cada uno fijando su posición. Lo que de momento sabemos es que la posición del Partido Popular en cuanto a inmigración respaldó Cuca Gamarra el tuit de García Albiol. Sí, pero fíjate que un poco antes rompió con Vox en gobiernos autonómicos. Vox rompió con el PP. Bueno, pues Vox rompió con el PP. Y luego Albiol puso un tuit muy en la línea de Vox y dijo la secretaria general del partido vino a decir que es que se atreve a poner lo que muchos piensan. Y cuando le preguntas al portavoz del PP, oiga, pero entonces la posición del PP, dice, no, sin ninguna duda, la posición del PP es la que fija su secretaria general. Por tanto, hay poca discusión ahí. ¿Que es posible que haya acuerdos? Bueno, pero de momento lo que tenemos es lo que van diciendo minuto a minuto, Víctor. Sí, el espacio para el acuerdo yo creo que existe si miramos a Europa. Si nos fijamos en la política de inmigración... Acaba de haber un acuerdo de inmigración en Europa, ¿no? Efectivamente, a nivel europeo, pero es que si miramos los gobiernos no sabríamos distinguir qué gobiernos de izquierdas o gobiernos de derechas. El gobierno de izquierdas de Scholz lleva aumentando las deportaciones durante los últimos 2 años. Este año ha aumentado un 30% en comparación con el año pasado. Si miramos a Dinamarca, Mette Frederiksen ha hecho unas políticas de inmigración muchísimo más duras que en Suecia, donde gobierna la derecha con el apoyo de la ultraderecha, y también ellos mismos intentan cambiar el paradigma de la política migratoria, haciéndolo mucho más dura y tratando de reducir el número de inmigrantes irregulares y de deportar a los que están en situación irregular dentro del país. Es decir, es prácticamente indistinguible si es un gobierno de izquierdas o de derechas, con lo cual ese acuerdo potencialmente existe también para España, a no ser que seamos un oasis muy raro, y no habiendo elecciones a la vista, yo también pienso que pueden llegar a un acuerdo los dos grandes partidos. Bueno, de momento la crónica política avanza en otros 2 asuntos. En un minuto, cuando den media, tiene que empezar en la Moncloa el Consejo de Ministros, el primer Consejo de Ministros después del parón de vacaciones, y también hoy está previsto que se reúna también hasta ahora en el Palau de la Generalitat el nuevo gobierno catalán, el de Salvador Illa, que tiene sobre la mesa la oficialización de los nombramientos de Josep Lluís Trapero como nuevo jefe político de los Mossos d'Esquadra. Andrea Villoria, Barcelona, bon día. Hola, buen día. Es lo que estaba anunciado, la designación de Trapero como ya no será jefe policial, será el jefe político de la policía catalana, y luego la destitución de Eduard Sellent, que era quien hasta ahora comandaba, era el comisario responsable de los Mossos. Dice la consellera de Interior, Núria Parlon, que su destitución no tiene nada que ver con el dispositivo fallido por el que se les fugó Puigdemont, pero es verdad que ocurre después de aquello.
Sí, exacto. El cese del jefe de los Mossos fue, de hecho, la mayor sorpresa ayer. No lo fue tanto el nombramiento de Trapero, que ya se había anunciado en campaña por Salvador Illa. Com que vull professionalitzar la gestió a Catalunya, el director general de la policía, si soc president, será el major Josep Lluís Trapero. Ayer Parlon oficializaba ese nombramiento que se materializará hoy, esta mañana, en esa reunión del Govern. A partir de entonces, Trapero deberá entregar el arma, la placa y colgar el uniforme que vistió ayer por última vez para vestir ya de traje de político, será el número 3 de Interior, y dedicarse, según la consellera Núria Parlon, reduir la curva de delictes en aquells a reducir la curva de delincuencia e inseguridad que lleva años en ascenso. A nadie se le escapa que también participará en la reestructuración de los Mossos. De hecho, ya ha sido una elección suya el cese inmediato de Eduard Sallent, del comisario jefe hasta ahora, con quien se han ido turnando en la jefatura en los últimos años y con quien mantiene además una conocida enemistad. La consellera aseguraba, como decías, que ese cese no tiene relación con el fracaso para detener a Puigdemont. No té res a veure amb això. Ya he dit que venim d'una etapa que está Decía que no tiene nada que ver con eso, que venimos de una etapa agotada, aunque es cierto, lo admiten fuentes tanto de Interior como de los Mossos, que el bochorno de la huida de Puigdemont lo ha puesto todavía más fácil. Trapero también ha escogido al nuevo jefe del cuerpo, el comisario Miquel Asquius. Es un mando veterano de su máxima confianza, que ya había sido jefe del cuerpo en otra etapa de transición, la que hubo después del 155. Una elección que no ha contentado a todos, no era una elección arriesgada. En el sindicato USPAC, que es uno de los sindicatos de base mayoritarios, perquè són canvis polítics, el dia de la marmota o... Hablan de cambios políticos, incluso del día de la marmota, porque es que en los últimos 7 años el cuerpo de los Mossos lleva ya 7 mandos, 7 jefes distintos. También se puede hacer la pregunta a la inversa, que a veces funciona como prueba del algodón, como en las matemáticas. En la pregunta de ¿habría destituido al comisario responsable de los Mossos si este hubiera detenido a Puigdemont? Bueno, pues nunca lo sabremos. Andrea, gracias. A vosotros. Quien no se ha tomado vacaciones, decíamos, reunión del gobierno catalán, reunión ahora del Consejo de Ministros. El que no ha parado en vacaciones ha sido el juez Juan Carlos Peinado, que sigue la instrucción en el caso de Begoña Gómez. Saben que la semana pasada conocimos esa providencia por la que él considera que se pueden sacar conclusiones del hecho de que el presidente del gobierno se acogiera a su derecho a no declarar en la Moncloa. Y luego ayer, Javier Bañuelos, hola de nuevo. Hola, Sastre, ¿qué tal? Ayer tomó declaración a 4 testigos, precisamente en este caso, en el caso de Begoña Gómez. Sí, fueron los patrocinadores de esa cátedra. Las acusaciones populares no lograron ayer apuntalar sus sospechas porque en esa declaración no trascendió ninguna irregularidad. Eso nos aseguran fuentes jurídicas presentes en esos interrogatorios. Declaraciones que se centraron sobre todo en la financiación de esa cátedra, quién y por qué financió ese curso dirigido por Begoña Gómez. Ahí incidió sobre todo el juez Peinado durante ese interrogatorio que se alargó casi 4 horas. Los 2 patrocinadores que declararon aseguraron que pusieron fondos para crear ese curso porque contaban con el aval de la Complutense, tanto en el caso de Reales Seguros como en el de la Fundación La Caixa. Confirmaron que fue Begoña Gómez quien se lo propuso en el año 2020. En el caso de la Fundación La Caixa, además, su número 2, Marc Simón, explicó al juez Peinado que accedió a financiar con esos 60.000 euros esa cátedra porque entendieron que el proyecto podía encajar con los fines sociales que defienden. De hecho, según fuentes jurídicas consultadas por la SER, en su declaración, Marc Simón defendió que la Fundación La Caixa mantiene su predisposición a renovar ese patrocinio sobre esa cátedra de Begoña Gómez porque el curso, aseguraba, ha sido satisfactorio. El responsable de la Fundación La Caixa también aseguró al juez que nunca se reunió en la Moncloa ni con Begoña Gómez ni con el presidente Pedro Sánchez. Sí lo hizo Leticia Laufer, es directora de Guacalúa, la filial de Globalia, que volvió a negar que en esas reuniones se hablase del rescate de Air Europa. La instrucción sigue y, por tanto, dentro de unos días seguramente tendremos más noticias de Juan Carlos Peinado. Bañuelos, gracias. Un abrazo. Por este proceso, por esta causa, digamos, por esta investigación, porque juicio no es, preguntamos ayer aquí al ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, que habló de acoso contra el presidente del gobierno. La inmensa mayoría de los españoles son conscientes de que en estos momentos hay un acoso de todo tipo hacia el presidente del gobierno y que en un primer momento intentaron denostar sus políticas, pero como sus políticas son políticas sólidas, que benefician a la mayoría de los españoles, muy claramente a las clases medias y a las clases trabajadoras, pues decidieron atacarle a él como persona para intentarle destruir.
Insistimos varias veces en la pregunta de cuando habla acoso, cuando está hablando de acoso, si se refiere también al acoso de los jueces, y el ministro respondió acoso de todo tipo. En Génova preguntaron al portavoz del PP, a Borja Semper, si el Partido Popular piensa llamar a declarar a Begoña Gómez. Por lo tanto, que nadie espere que el Partido Popular llame a Begoña Gómez a ninguna comisión de investigación, porque a quien vamos a llamar y a quien vamos a fiscalizar, a controlar y a exigir respuestas es al presidente del Gobierno. Dice el PP que esto no tiene nada que ver con la mujer del presidente del Gobierno, sino en lo político con el presidente del Gobierno. Y así estamos, Gonzalo, con el Gobierno, el propio ministro, hablando de acoso, mientras vamos viendo movimientos del juez Peinado que, como ahora nos contaba Bañuelos, no parece que para la instrucción aporten mucha luz en lo que está queriendo investigar. Sí, la verdad es que ahora que empieza el nuevo curso político desearíamos una menor presencia de jueces y de gestos vanos, judicialmente vanos, dentro de la agenda pública, ¿no? O sea, este es un procedimiento con muchas dudas, es un procedimiento en el que sabemos que hay muchas de las causas y de la instrucción que no están del todo justificadas, pero que sin embargo el poder que sí tienen los jueces hace que una vez tras otra se reincida en esas causas no del todo evidentes y que por lo tanto se genere un ruido político que finalmente es perjudicial para todo el espacio público, ¿no? Mi sensación es que, sin personalizar ya, sin aludir a las afinidades o afiliaciones políticas de muchos de los jueces, pero sí que hay que hacer un llamado a su responsabilidad más allá de su mera función de realizar juicios y de hacer instrucciones, y es que también tienen una función pública, ¿no? Y esa función pública requiere una responsabilidad que deben ejercer de otra manera, y por tanto creo que estamos justificados todos los demás a criticarlos por ese ejercicio irresponsable de esa función pública, ¿no? Y con independencia incluso de si la causa está más o menos justificada, que en este caso pues hay muchas evidencias de que seguramente no lo esté, pero resulta realmente llamativo que una vez tras otra, cuando no hay nada en concreto, esto vuelve a copar portadas, haya de alguna manera una expectativa hacia lo que estos jueces vayan a gesticular, y muchos Eso es un asunto que no desaparece de es nunca. No desaparece incluso cuando no hay noticia de por sí, ¿no? Y por lo tanto esto enturbia un espacio público que es necesario para que haya una calidad democrática, y por lo tanto creo que tenemos el deber de vigilarles a ellos en ese ejercicio irresponsable que hacen de un enorme poder como el que tienen, ¿no? Yolanda. Sí. Bueno, yo he criticado hoy en estos micrófonos algunas veces los aspavientos, digamos, del juez, porque creo que al final no sirven para nada, sino para enturbiar las posibles aclaraciones que pudiéramos tener del asunto. Pero tampoco estoy de acuerdo con que todo lo que está ocurriendo es un acoso y derribo contra el Gobierno, contra el señor Sánchez. Yo creo que hay conductas de la señora Gómez que a mí no me parecen al menos éticamente correctas. No sé si son delitos o no lo son, y creo que para eso están los tribunales, pero creo, y si algo podemos aprender de todo esto, es que a lo mejor deberíamos especificar en España, que no lo tenemos nada claro, cosa que en otros países sí que existe, pues qué tareas son compatibles, ¿no?, para la esposa o el esposo. A lo mejor algún día tenemos una presidenta del Gobierno, ojalá que no tardáramos mucho, o sea, qué tareas son compatibles. Pero también podemos tener un presidente casado con un señor. Claro, me da igual, me da igual, o dos señores, me es indiferente, vamos, pero el consorte del presidente, que habría que definir bien las tareas que son o no son compatibles con esto, para evitar dudas que pudieran ocurrir. Yo recuerdo hace no mucho, en a veces hicimos una entrevista a la mujer, a Miriam González, creo que es la mujer de Nick Clegg, que fue vicepresidente del Gobierno británico, y ella nos decía: lo primero que hice cuando mi marido ocupó este puesto fue decir, oye, ¿qué puedo o qué no puedo hacer para evitar este tipo de suspicacias? Y nos ahorraríamos muchos de estos problemas, ¿no? Víctor. Pues yo también, en línea con lo que comenta Yolanda, yo sigo considerando un error que Begoña Gómez no haya hecho una declaración pública. La relevante no son las declaraciones que haga delante del juez Peinado en estas investigaciones que, bueno, no parece que sean muy sólidas, o delante eventualmente del Senado, sino delante de la prensa. Y ojalá, como dice Yolanda, pues en España tuviéramos una oficina de conflictos de intereses como la oficina a la que recurrió Miriam González cuando
cuando su marido fue elegido vicepresidente del gobierno británico, ¿no? Pero dicho esto, yo creo que, no sé si los movimientos del juez Peinado son irregulares, no lo creo, pero yo creo que son irrelevantes, porque si hay algo, la Fiscalía Europea, que reclamó la investigación en junio, ya pues seguramente haciéndose cargo, yo creo que ya veremos si efectivamente ha habido algún tipo de delito. Yo sospecho que no, y es que el día que yo vaya a escribir un libro sobre cómo hacerte rico, no voy a poner nunca montar una cátedra, y mucho menos en una universidad pública. Yo creo que no es un buen mecanismo para enriquecerte en España. ¿Ha podido haber irregularidades? Pues bueno, todos los que conocemos el mundo universitario sabemos que cumplir todos los procesos burocráticos puede ser una pesadilla, y en muchas ocasiones se utilizan atajos. No digo que estén bien, están mal, pero distan mucho de lucro personal, distan mucho de un delito. En este caso tenemos informes de la Guardia Civil descartando que los contratos adjudicados a la UT de Carlos Barrabés hubieran estado amañados, con lo cual tampoco existe sospecha, ¿no? Y yo creo que más allá de la situación pues procesal en la que se encuentre Begoña Gómez, que de nuevo sospecho que pueda haber algo sólido ahí detrás, pero más allá de eso, yo creo que es una lástima la judicialización de estos casos, porque en otros países, cuando se producen este tipo de prácticas pues universitarias cuestionables, que es muy lógico que se produzcan, porque cada vez más tenemos el mundo universitario pues relacionado, interconectado con el sector privado, con el tercer sector, con las fundaciones, con empresas, etcétera. Entonces pueden surgir muchos conflictos de interés de mucha naturaleza, y en este caso lo que ocurre en otros lugares es que se empiezan a investigar por comisiones externas de la propia universidad o delegaciones del Ministerio de Educación, de la antigua Inspección de Educación. Esto no ocurre en España. En España tenemos un conflicto así, enseguida lo judicializamos, y ahí sí que, en la judicialización, sí que creo que hay un interés político, a pesar de que posiblemente pues judicialmente no haya recorrido, ¿no? Lo que pasa, Víctor, es que tenemos diferentes planos. Siempre acabamos en la misma reflexión, ¿no? Tiene que dar explicaciones Begoña Gómez, o las explicaciones que ella considere que tenga que dar, claro, y este papel de compatibilidad, eso es, o la compatibilidad, eso es, de la figura de la mujer o la pareja del presidente del gobierno, como ahora decía Yolanda, y esto es un plano, digamos. Otro plano es lo que tú dices, que todo deriva en la judicialización política y la politización de la justicia, pero hay un tercer plano, es decir, ayer tenemos aquí al ministro de Exteriores que denuncia una campaña de acoso al presidente del gobierno, de la que no excluye a los jueces, lo cual nos obliga también a preguntarnos si existe esta participación de los jueces en una campaña política para acosar, por utilizar el verbo que utilizó, o la palabra que utilizó el ministro, al presidente del gobierno, lo cual nos sitúa en un plano distinto y me atrevo a decir que más grave. Sí, es más grave. Ahora bien, el ministro fue diplomático, es por carrera, ¿no? Y fue lo más diplomático que pudo serlo, aunque luego pues tuvo ciertos problemas como este, o cuando le preguntaste si de Venezuela era una dictadura, ¿no? Efectivamente. En todo caso, yo creo que la prueba de que este caso no es muy sólido es que ni el Partido Popular está interesado. Borja Semper también ayer descartó la comparecencia de Begoña Gómez en la Comisión de Investigación del Senado, y la justificación empleada es que el Partido Popular a quien fiscaliza es a Pedro Sánchez. Yo me cuesta de creer. Yo creo que el PP fiscalizaría a quien fuera si pudiera sacar rédito político, ¿no? Y yo creo que más bien eso es la justificación utilizada ayer. El motivo real es que podemos sospechar que tampoco ellos ven nada en este caso, ¿no? Gonzalo. Sí, a mí me parece que lo que ha señalado Yolanda es clave, también lo he hecho yo en algunas otras ocasiones. Es decir, seguramente sea el momento de regular unos límites para el ejercicio profesional de quien es consorte del presidente de la presidencia del gobierno, ¿no? De quién, porque realmente es un cargo que puede ser susceptible de generar influencias, aunque a veces sean simbólicas, y por lo tanto dentro de un ejercicio profesional legítimo se puede beneficiar de esa posición sin incurrir en ninguna ilegalidad, pero puede ser de alguna manera éticamente reprochable en ese sentido, ¿no? Y las cátedras universitarias son uno de esos lugares en los que no se generan actividades como tal ilegales, ni se gana mucho dinero, como señalaba Víctor, porque son, además, dentro de su constitución está en que no son remuneradas, pero su mercadeo es simbólico.
¿no? No son nunca muy extraordinarias. La Universidad Complutense a la que está vinculada esta cátedra con el anterior rectorado que creo que creó unas cuantas decenas de cátedras extraordinarias, de modo que no tienen nada de excepcional, nada de extraordinario, pero son lugares para ejercer este tipo de papel, ¿no? Y por lo tanto, bueno, creo que también es uno de esos espacios de la universidad que deberían ser regulados, vigilados y controlados. Y creo que es una de esas funciones que, digamos, hay que ejercer con cuidado cuando se tiene una cercanía al poder, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente hay algo, y evidentemente seguramente una declaración pues de Begoña Gómez podría haber o podría ser zanjar el problema, pero lo que lo zanjaría de una manera definitiva sería el anuncio de una legislación que controlase estas posibilidades, ¿no? Para que de alguna manera la ambigüedad no dé pábulo a este tipo de situaciones. Sí, y tenéis razón. Pero, sin embargo, llevamos unos días hablando, por ejemplo, de que el juez Peinado, pues ayer vimos que cita a declarar pleno mes de agosto, pero no se avanza en la instrucción, y que el otro día consideró que los silencios del presidente del gobierno se puede extraer conclusiones de eso. Bueno, en fin, son cosas que están ocurriendo y que vamos comentando aquí día tras día. Hablaba antes, Víctor, de la entrevista que hicimos aquí con el ministro de Exteriores, con Álvarez, al que efectivamente le preguntamos por Venezuela. No dijo que fuera una dictadura, es verdad que tampoco dijo que fuera una democracia. El caso es que allí, sobre el terreno, chavismo y oposición han llamado una vez más a sus seguidores a salir a las calles de Caracas, y va a ser mañana miércoles cuando se cumpla un mes de las elecciones presidenciales, cuyo resultado oficial sigue sin reconocer, vaya, la oposición, pero también parte de la comunidad internacional. Sí, casi un mes después de los comicios, Nicolás Maduro continúa sin cumplir con esa promesa que hizo de publicar las actas electorales que probarían su victoria. Un paso que le exigen gobiernos vecinos como los de Chile, Brasil y Colombia, pero también las potencias de Occidente principales. Hablamos de Washington y también de la Unión Europea. Precisamente para su responsable de Exteriores, para Josep Borrell, ha tenido Maduro este lunes palabras duras. Le acusa de instigar la guerra de Ucrania. Josep Borrell apoya el holocausto palestino, la masacre de Gaza. Y ahora entonces apunta sus fusiles y sus cañones contra Venezuela. La guerra de Gaza, y ahora apunta sus fusiles, dice, a Venezuela. El chavismo cierra filas en torno a su líder. Ayer el Consejo Nacional Electoral acató el fallo del Tribunal Supremo, que la semana pasada certificó la victoria oficial de Maduro, nuevamente sin mostrar las actas públicamente. Un triunfo que la oposición se resiste a reconocer. La líder de la oposición, María Corina Machado, acusa a Nicolás Maduro de esconderse precisamente en esas instituciones afines. Ellos no se atrevieron a echarle bola, no presentaron ni un papelito y salieron corriendo a esconderse detrás de su TSJ sometido a la tiranía. María Corina Machado, que ha convocado una marcha para este miércoles día 28, que trata de contrarrestar el oficialismo, convocando otra marcha también este miércoles día 28. Anunciar que el día miércoles 28, ¿verdad? 28 de agosto, primer mes de la gran victoria popular del 28 de julio. Y las fuerzas revolucionarias saldrán a la calle. Es Diosdado Cabello, uno de los líderes principales del chavismo, que intenta ahogar con esas palabras, con esa convocatoria, esa marcha de protesta de la oposición, coincidiendo, como decimos, con el primer mes de la celebración de las elecciones. El anuncio se ha hecho además este lunes, mientras la Fiscalía venezolana, que también controla el chavismo, volvía a citar al candidato opositor, a Edmundo González Urrutia, aunque sin aclarar, dice González, en calidad de que se le cita. A esa primera citación ayer no se presentó González Urrutia. El fiscal le ha vuelto a citar este martes, y si vuelve a fallar tendrá una tercera oportunidad. Después, las autoridades podrán detenerle. Gracias, Fernando. A ti. Tengo apenas 3 minutos, pero sí quisiera... Una de las preguntas, Gonzalo, que le hacía ayer Álvarez es ¿esto cuánto tiempo se puede dilatar? Y claro, no hay horizonte temporal. No, y además el chavismo ha jugado siempre con esto, ¿no? Con una especie de echar el balón hacia adelante hasta que la propia oposición se cansa, pierde los apoyos que puede haber internacionales, mediáticos, y la cuestión sigue exactamente igual, como venimos viendo desde hace muchos años. Es verdad que hay una pequeña brecha, y es que la izquierda latinoamericana ya, digamos, no puede soportar ningún tipo de aquiescencia con el régimen de Maduro o con la ambigüedad en la presentación de resultados electorales. Están haciendo exigencias legítimas sin caer tampoco en discursos, digamos, frentistas, demonizadores. Sencillamente están exigiendo un rigor democrático que es, porque la democracia es una exigencia básica también de toda la izquierda, y por lo tanto me parece que por ahí se puede atisbar
un inicio de cambio, pero el inmovilismo, el atrincheramiento de Venezuela, sobre todo además en una coyuntura internacional en la que el bloqueo al petróleo de Venezuela pues ya no es posible porque Estados Unidos necesita comprarle petróleo a Venezuela y por tanto su economía no va a colapsar, pues entonces su atrincheramiento todavía es posible durante tiempo. Yo auguro que la cosa va a seguir igual, la verdad. Sí, yo tengo pocas expectativas. Dice, bueno, la comunidad internacional está pidiendo las actas. Un mes después, ¿qué actas? O sea, en un mes puede hacer el señor Maduro lo que le dé la gana y también estoy con vosotros en que es muy complicado también que la reacción internacional sea fuerte o que hagan algo por ese petróleo. No vimos Estados Unidos, que estaba serísimo con esas sanciones y tal, y cuando necesitó el petróleo de Venezuela levantó la mano. Dice, bueno, consiguió que hubiera elecciones, pero fíjate qué elecciones y qué ha pasado con las elecciones. O sea, yo debo reconocer que soy poco optimista y creo que los pobres venezolanos, uno de los países más ricos del mundo en materias primas, no en recursos naturales, están padeciendo por un dictador que no puede llamarse otra cosa. Casi en una idea te pido, Víctor. Perdón. Pues mira, me he alargado una mucho. idea muy rápida. Oyendo a Maduro atacando con ira a Borrell ayer por el apoyo de la Unión Europea a Ucrania, pienso que qué furia exhalan las palabras de un presidente que en teoría ha ganado las elecciones, ¿no? Tanto enfado denota seguramente que su propia inseguridad en sus propios resultados. Y muy brevemente, Álvarez te contestó ayer que no es politólogo y por lo tanto no puede calificar a Venezuela democracia, pero creo que los politólogos lo tienen muy claro. Hasta el año 2004 Venezuela era democracia, de 2004 a 2006 pasa a ser un régimen autoritario con una cierta competición y a partir de 2016 hasta ahora es un régimen autoritario, claramente. Si es que no es que te hayas alargado tú, Yolanda, es que hay una noticia que hemos conocido a las 9 y que quiero comentar. Londres, Lucas Font, buenos días. Hola, buenos días. Una noticia que de hecho es una de las que más se está comentando en estos 50 minutos desde que la hemos conocido. Oasis vuelve a los escenarios. Sí, la banda ha confirmado su regreso a los escenarios a través de las redes sociales tras varios días de especulaciones y lo hará de momento con una gira por el Reino Unido e Irlanda el próximo verano, una gira que incluye 4 conciertos en Londres, otros 4 en Manchester, además de actuaciones en Cardiff, Edimburgo y Dublín, y cuyas entradas saldrán a la venta este sábado 31 de agosto a partir de las 9 de la mañana, hora del Reino Unido. Esta será la primera vez que los hermanos Gallagher tocan juntos desde 2009, cuando separaron sus caminos tras una fuerte discusión antes de un concierto en París, un regreso muy esperado por sus fans, aunque no incluirá nuevas canciones. La banda ha confirmado que estos serán sus únicos conciertos en Europa el próximo año, coincidiendo con el 30 aniversario del lanzamiento de su segundo álbum, What's the Story Morning Glory, el quinto más vendido en la historia del Reino Unido con 22 millones de copias. Hay que decir, Lucas, que habían ido cebando que algo iban a anunciar hasta que al final, después de captar toda la atención de todo el mundo, han hecho este anuncio. No hay canciones nuevas por lo que dices, pero eso no va a quitar que esté abriendo ya, la BBC está abriendo ahora mismo con este asunto, vaya. Sí, muchísima expectación por este regreso, ¿no?, de los hermanos Gallagher a los escenarios después de muchos años en los que estuvieron enfrentados y lanzándose mensajes muy despectivos, ¿no?, el uno al otro. Así que muchas ganas aquí en el Reino Unido de que vuelvan a los escenarios con esta gira de 14 conciertos a partir de julio del próximo año. Lucas, gracias. A vosotros, hasta luego. ¿Sois muy de Oasis? ¿Erais muy de Oasis o no? Pues no mucho, pero vamos, entiendo que ante esta noticia... Hombre, claro. Vamos, hayamos tenido que acortar nuestros comentarios de temas tan aburridos. Sí, me gustaban y no quiero hacer ninguna crítica general, pero deberíamos cuestionarnos el tipo de música que se hace hoy en día cuando la vuelta de las viejas bandas sigue llenando tanto. No vayas, no me abras un melón cuando tengo que irme a publicidad, pero ¿qué tiene que ver? ¿Por qué no se puede convivir? Hay que hacer una reivindicación. ¿Por qué no se puede reivindicar que se hace buena música y se hacía antes buena música? Y antes, a ver, mejor. Que no toda la música que se... No, ¿cómo que mejor? No toda la música que se hacía antes era igual de buena. Gonzalo, sácame de aquí. Creo que hay hasta estudios científicos que dicen que era más variada antes que ahora, pero no quiero entrar en eso ya. Puede ser. Yo me siento un poco viejuno cuando mi hijo me pide los 40 y digo, esto no está bien. Es que sois viejunos, desde luego.
Pepe Rubio, Sergio Castro, buenos días. Buenos días. Bueno, qué bien, qué alegría. Ay, Estáis Dios felices mío. porque haya Muy vuelto bien. Oasis, desde luego. Bueno, a partir de las 10 de la mañana... A partir del día de mañana vamos a empezar a enterrar los martes del verano. Ya, no lo digas así. Porque... Bueno, pero es que es así, hay que ser conscientes de que se nos acaba el verano una era, radiofónico. se acaba una era incluso. Vale, durante Era, no pero es. bueno, vale. Durante todos los martes de este verano hemos estado tratando de explicarnos cómo somos, cómo es un país a través de lugares concretos. Lo hemos hecho en farmacias, lo hemos hecho a través de una cama, lo hemos hecho en gasolineras. Pues hoy vamos a cerrar con los supermercados. Fíjate que decidimos esto antes de que los supermercados sean hoy un lugar para ligar. Eso es. Recuerden, los Mercadonas de 7 y 8 pueden encontrar un buen producto y además el amor de su vida. Bueno, un buen producto. Ah, bueno, Y entonces además sí. el amor es una Entonces sí, vida. entonces sí. Bueno, hoy, ¿cómo explica España un supermercado? Pero necesitamos, además de aquí con Llaneras, necesitamos a todos ustedes. En el 900, 100, 800 les preguntamos historias de supermercados. Van siempre al mismo, cómo es su supermercado, qué exigen del supermercado perfecto, qué historia, qué recuerdo, qué anécdota tienen allí, aparte de ligar. 900, 100, 800 con nuestros oyentes. Yo es que soy tan feliz en los supermercados. Claro. Pues Pues llama, momentos 900, de 100, relax. 800. Sí. Bueno, pues hablando de felicidad, felicidad con Alejandro Cancerrado. Vamos a hablar de la felicidad material, esa idea tan manida del dinero no hace la felicidad. Y vaya, que no. No, me da la risa porque tonta. se llama Alejandro Cencerrado, pero Sí, vale. sí. Hacen cerrado. Sí, que he dicho que han cerrado. Sí, eso es, que han cerrado. Que han cerrado, claro. Los super. No, hacen cerrado. No, los super están abriendo ahora. Están abriendo ahora mismo. Sí. Vale, sacamos este bucle, por Sí, favor. por favor. Sí. Bueno, vamos a las matemáticas, que esto lo tengo más claro con Clara Grima. Ay, Dios mío. Dios mío. Es el problema de meter a un humorista. Sí, es lo que tiene. Hoy vamos a hablar... Cuando vuelva Ángel y me diga, ¿y el verano qué tal? Bueno, bien, gracias. Pepe solo estuvo 2 semanas, menos mal. Bueno, matemáticas. Volvemos a los algoritmos y algo muy concreto, cómo afecta a las mujeres. ¿Por qué las mujeres no aparecen como rostros en las matemáticas? Tiene algo que ver con los algoritmos. Y cerramos el programa con la última de nuestras necrovistas. Hoy viene a morirse un rato Olga Biza. Hoy vamos a hacer con Olga Biza cómo sería su obituario. Eso, el día que muera dentro de muchos años ya estará la necrológica Y hecha. ya la dejaremos hecha. Será la oficial. Oye, y ¿esto qué nadie hacemos? se quejará. Será tal cual. De momento, Víctor Lapuente, Yolanda Gómez, Gonzalo Velasco, muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la semana que viene. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.